Caminantes camino, bienvenidos a este espacio de aprendizaje, de escucha. Nos encontramos con el testamento de una nueva medicina, del Dr. Rick Gerd Hammer. Abrimos página del capítulo número 17. El sistema de los microbios condicionado ontogenéticamente. La cuarta ley biológica de la nueva medicina. Correlación entre cerebro, hoja embrional, microbios. En la imagen a la izquierda se ve un dibujo esquemático del cerebro y a la derecha de los microbios correspondientes, que a la solución del conflicto comienzan a trabajar por orden del cerebro. Los hongos y las microbacterias, los microbios más antiguos de nuestro organismo, elaboran solo los tumores directos del tronco cerebral de los órganos del endodermo, hoja embrional interna, o demuelen los que antes habían causado proliferación celular, por ejemplo los tumores intestinales, así como los tumores directos del cerebelo de los órganos del mesodermo cerebelo, hoja embrional media, que también habían causado proliferación celular, por ejemplo un tumor en la mama femenina. Por lo tanto, reducen todos los tumores que son directos del paleoencéfalo. Los virus, en calidad de microbios más recientes, rojo, elaboran exclusivamente las úlceras directas de la corteza cerebral de los órganos del ectodermo, hoja embrional externa, por ejemplo en la úlcera de la mucosa nasal. De estos, las bacterias naranja elaboran en parte tanto los tumores directos del cerebelo de los órganos del mesodermo, hoja embrional media, donde demuelen las células, como las necrosis directas de la médula cerebral de los órganos del mesodermo, hoja embrional media, donde las bacterias constituyen a reducir y a reconstruir células, por ejemplo en los huesos. El sistema ontogenéticamente condicionado de los microbios no es una teoría o una hipótesis, sino un descubrimiento empírico. El principio era, de hecho, totalmente simple. Después que descubrí el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes, el sistema ontogenéticamente condicionado de los microbios tenía que caerme en las manos por fuerza, como un fruto maduro, a menos que fuese totalmente ciego. De hecho, tras haber entendido que la biología del hombre y del animal no es para nada insensata y falta de sistemática, como se pensaba, con el cáncer que crece enloquecido y los microbios que molestan sin ningún sentido o finalidad, obviamente comencé a buscar un sistema para toda mi nueva medicina. Obligatoriamente tuve que implicarme con las siguientes leyes. 1. La subdivisión de los microbios en hongos y microbacterias, bacterias, virus, corresponde a su edad ontogenética y filogenética. Hongos y microbacterias, TBC, son los microbios más antiguos o arcaicos correspondiendo evolutivamente a la antigüedad, al modelo del paleoencéfalo. Las bacterias son los microbios medievales, incluso perteneciendo ya al modelo del neoencéfalo, más precisamente de la médula cerebral. Forman también parte de la edad moderna. Los virus son los microbios más recientes, una vía entre la materia viviente y la inanimada. Pertenecen al modelo de la corteza cerebral, por lo tanto, desde el punto de vista evolutivo, al presente. 2. La subdivisión de los microbios depende también de su pertenencia a la hoja embrional del ámbito orgánico que elaboran. A. Los hongos y microbacterias, TCB, elaboran todos los órganos directos del paleoencéfalo, es decir, los órganos endodérmicos y los directos del cerebelo del antiguo mesodermo,
solo con reducción celular. B. Las bacterias están activadas en los órganos directos de la médula cerebral del mesodermo joven, con reducción y reconstrucción celular. C. Los virus están activos en los órganos directos de la corteza celular del ectodermo, solo con reconstrucción celular. Todos los microbios trabajan de un modo sensato y son biológicamente correlativos con el organismo que los acoge, como hemos dicho, exclusivamente en los órganos a los que pertenecen respecto a su génesis, a la hoja embrional y al cerebro. Por cerebro entendemos en el hombre y en los animales el cerebro de la cabeza, mientras que en las plantas solo está presente el cerebro del órgano, que sin embargo es suficiente para todas las funciones. 3. Modo de trabajar y reproducirse de los microbios. Todos los microbios, sin excepciones, trabajan exclusivamente en la fase de reparación post-conflictiva, desde el inicio de la conflictólisis hasta el final de la fase de reparación. No están activos ni antes ni después. Hasta ahora se les consideraba gérmenes apatógenos antes de la fase de reparación, mientras que en la fase de reparación se consideraban gérmenes virulentos, y tras la fase de reparación nuevamente inocuos gérmenes apatógenos. A. Los microbios pertenecientes a los órganos de la hoja embrional interna, que en los cefalóforos son directos del tronco cerebral. Los hongos en el hombre sobre todo y las microbacterias, TBC y lepra, y las mismas microbacterias directas del cerebelo relativo a los órganos de la antigua hoja embrional media, que es lo mismo que decir microbacterias directas del paleoencéfalo. Se multiplican del modo siguiente. Los hongos y microbacterias presentes, sobre todo en el hombre, se reproducen en la fase simpático-tónica de conflicto activo, con el mismo ritmo y la misma intensidad que las nuevas células tumorales, que se originan por mitosis, en el programa especial biológico y sensato del organismo que acoge. Permanecen dispuestas a la espera de su llamada en el organismo durante el tiempo del conflicto activo, fase SA. En esta fase simpático-tónica de conflicto activo están inactivos, o como hemos dicho antes, apatógenos, o no virulentos. En el instante de la conflictólisis están presentes todas las microbacterias ácido resistentes, TBC, que hacen falta para poder demoler y clasificar en la fase PCL. Rápidamente y sin problemas, el tumor que ha crecido en la fase CA del EBS. Gracias a la diferente estructura genética de las células tumorales, destinadas a un único uso respecto a la de las células orgánicas autóctonas, que tienen que seguir presentes, las microbacterias saben reconocer con precisión las que tienen que destruir y las que, por el contrario, no deben atacar, las autóctonas. Sobre esta diversidad genética de las células tumorales de uso específico único, los médicos tradicionales han ideado una maldad genética de las células tumorales, lo que es totalmente insensato. B. Las bacterias que pertenecen a los órganos directos de la médula cerebral más reciente de la hoja embrional media, mesodermo reciente, pueden trabajar corrigiendo mediante demolición, osteomelitis y reconstruyendo con recalcificación ósea. La multiplicación de las bacterias se produce distintamente que las microbacterias que trabajan para los órganos directos del paleoencéfalo, no en la fase de conflicto activo, sino exclusivamente en la fase PCL, en vagotonía. Mientras que las microbacterias no se pueden cultivar en sustrato agar porque reaccionan a la multiplicación del paleoencéfalo en la fase CA,
Las bacterias se pueden cultivar en sustrato de agar en incubadora, aunque no creo que tan bien como en el organismo. Las penicilinas, un producto metabólico de los hongos, son eficaces solo contra las bacterias y se defienden de estas, dañándolas o incluso matándolas. C. Los virus pertenecientes a los órganos más recientes, directos de la corteza cerebral, de la hoja embrional externa, ectodermo, trabajan exclusivamente en la fase PCL y solamente con reconstrucción celular. Su reproducción o multiplicación se produce en la fase PCL. Estos prácticamente tampoco se pueden cultivar, excepto en los denominados cultivos vivos, por ejemplo en huevos de gallina fecundados, donde en la práctica se causa un conflicto a los embriones de los polluelos, haciendo posible observar el espectáculo de ver cómo se reproducen los virus en la fase PCL. Los virus optimizan el proceso restitutivo de las alteraciones ulcerosas de la piel y de la mucosa. La fase de reparación se produce repentinamente, pero en sentido biológico mejor respecto a lo que sucedería sin virus. Para una denominada enfermedad vírica, deberíamos decir mejor. Si la fase de reparación de un EBS se ha producido afortunadamente en presencia del virus correspondiente, permanecen los denominados anticuerpos. Tampoco esta expresión es correcta en el caso de los virus. Se debería decir cuerpos que tienen memoria del virus. La realidad, de hecho, es que el virus, la segunda vez, se recibe con alegría por el organismo como un viejo conocido, y la fase PCL se produce sin problemas y menos dramáticamente. Así tenemos que aprender a mirar de un modo diferente en muchos campos. 4. El trabajo de los microbios en detalle. Todos los microbios están especializados, no solo respecto a los órganos en los que están activos, sino también respecto al tipo y al modo en que trabajan. A. Hongos y microbacterias, TBC. Son limpiadores, es decir, eliminan los tumores endodérmicos del tronco cerebral, adenocarcinomas, y los tumores directos del cerebelo paleomesodérmicos, carcinomas adenoideos. Dicho con más precisión, caseifican los tumores de los órganos directos del paleoencéfalo a partir del comienzo de la conflictólisis, si ésta se produce. Durante la normotonía y durante la fase simpaticotónica de conflicto activo, así como en la normotonía retomada, al final de la fase de reparación, son apatógenos, es decir, inocuos. También son apatógenos inocuos para todos los otros órganos. Hemos visto que las bacterias tuberculosas proliferan ya en la fase simpaticotónica de conflicto activo, justo al mismo ritmo con el que se forma la masa de las células tumorales, que deben ser nuevamente demolidas por nuestros buenos ayudantes tras la conflictólisis. Esta es la cirugía de la naturaleza, insuperablemente delicada y eficaz. Pero de modo diferente que con los modelos del neoencéfalo, donde tenemos continuamente conflictos en suspenso, que a causa de su permanencia pueden consentir programas biológicos sociales. En los modelos directos del paleoencéfalo, tronco cerebral, endodermo y cerebelo, mesodermo antiguo, se presupone añadida una solución del conflicto y una sucesiva demolición del tumor. No existe ningún pueblo primitivo para el que las microbacterias tuberculosas no estuvieran endémicamente por todos los sitios. Pero en los pueblos primitivos tampoco existe el caso en el que un carcinoma de las tiroides no se caseificara por falta de microbacterias tuberculosas, haciendo morir así al paciente, miserablemente en el típico cuadro del morbo de Basedow. Lo mismo vale para los tumores del lóbulo anterior de la hipófisis.
¿Qué podría hacer el organismo humano con esta enorme cantidad de microbacterias tuberculosas, originadas por mitosis y producidas providencialmente o al mismo ritmo del tumor, si éstas no pueden llevar a cabo la tarea prevista para ellas, justo para la que se han multiplicado? Del resto, una cosa está clara: para los órganos no directos del paleoencéfalo, el organismo no puede utilizar las bacterias de la tuberculosis. No se conoce ni una tuberculosis del epitelio pavimentoso, ni una tuberculosis ósea, o por ejemplo, una tuberculosis cerebral, aunque la medicina tradicional se haya imaginado que los microbios malignos devoren prácticamente todo lo que consiguen coger. Siempre ha habido una serie de médicos que ha creído ver en algunos enfermos de cáncer hongos y bacterias dentro de una gota de sangre fresca. Se rieron de ellos, pero tenían razón. Solo que no podían demostrar sus afirmaciones con el siguiente caso, porque solo los pacientes más antiguos mostraban una cosa así, y solo cuando tenían un EBS directo del paleoencéfalo con tumor. Allí estaban ya en la fase de conflicto activo, con aumento de la sedimentación de la sangre. En el pasado eran más, hoy cada vez menos, porque los aprendices de brujo, en nuestra ignorancia, hemos intentado destruir la tuberculosis, maldiciéndola como maldad, dado que no habíamos entendido su función. Las bacterias son operarios que desmontan y reconstruyen en el modelo directo de la médula cerebral. Por ejemplo, pueden, al mismo tiempo, demoler en un punto y reconstruir al lado. En el pasado los cirujanos han pensado que las fracturas óseas tenían que permanecer limpias de gérmenes. Hoy, por el contrario, las introducen desde el exterior para que optimicen el proceso de curación del hueso. Por lo menos se han dado cuenta de que no hace daño. Las bacterias no solo trabajan a partir de la conflictólisis, pero se multiplican solo a partir de ese momento. Normalmente las bacterias están activas solo si antes ha habido un correspondiente conflicto que se ha resuelto. Pero las bacterias que funcionan según el esquema mesodérmico y el tejido conector mesodérmico, directamente de la médula cerebral, curan todas las heridas de nuestro organismo. También aquí hay siempre bacterias. En el pasado eso se llamaba superinfección. C. Los virus son verdaderos reconstructores. También empiezan su trabajo en la conflictólisis, cuando comienzan a multiplicarse por mitosis. Los virus, en el estado biológicamente inactivo, están como muertos. Solo en el organismo, cuando éste tiene una fase PCL, directa de la corteza cerebral, es decir, una fase muy especial. Por ejemplo, úlcera de los conductos hepáticos y pancreáticos en la fase PCL. Hepatitis, precisamente hepatitis viral A, B o C. Las partículas proteínicas antes muertas, llamadas virus, actúan como catalizadores, con el fin de optimizar el proceso de reparación, especialmente en la úlcera del epitelio pavimentoso. Todavía no es seguro si los virus causan también una hinchazón mayor para acelerar la curación. Muchas cosas parecen indicar que sí. Dado que numerosos órganos de forma tubular están revestidos de epitelio pavimentoso, directos de la corteza cerebral, a menudo hay complicaciones cuando estos órganos tubulares, como bronquios, arterias o venas coronarias, conductos hepáticos, conductos pancreáticos o conductos de los arcos branquiales, los antiguos conductos branquiales del cuello y del mediastino, se hinchan y por lo tanto se cierran temporalmente, es decir, están obstruidos. Esta situación temporal puede durar durante meses. En algunos casos, el bronquio puede ocluirse completamente. Detrás del bloqueo causado por la hinchazón de la mucosa se firma la denominada atelectasia, un ramo bronquial vacío de aire
que en la radiografía parece más denso, es decir, blanco respecto a otras partes pulmonares llenas de aire. Esta atelectasia pulmonar se considera erróneamente por la medicina tradicional como un tumor bronquial. Por desgracia, porque lo único afectado aquí son las úlceras, reducción de mucosa, del bronquio, que se cura, pues de otro modo el bronquio no estaría cerrado y no se producirían las atelectasias. Los conductos hepáticos, que también están revestidos del epitelio pavimentoso y se modifican con úlceras en el conflicto de rencor en el territorio, de modo que el flujo de la bilis se mejora gracias a un diámetro interno mayor, sentido biológico. Se cierran también a causa de la hinchazón. Como consecuencia, la bilis se acumula, pero no puede correr si muchos conductos biliares están afectados al mismo tiempo. El paciente se vuelve amarillo, íctero, orina oscura, heces de color amarillo claro, por falta del color de la bilis. También cuando no están presentes virus, hepatitis no A, no B, no C, se trata siempre de hepatitis, pero esta no se cura de forma regular. Entonces no son los virus los que causan la hepatitis, como los sagaces médicos habíamos pensado con nuestra reducida visión, sino nuestro organismo se sirve de ellos, si están presentes, con el fin de optimizar el proceso de reparación. El control de los microbios, que son nuestros ayudantes y simbiontes, se produce a través del cerebro. Los microbios no trabajan contra nosotros, sino para nosotros, como fieles colaboradores desde hace millones de años en el curso de nuestra historia evolutiva. Junto con la programación de nuestros órganos en los distintos relés cerebrales del ordenador cerebro, también fueron insertados en el programa nuestros fieles ayudantes especializados, los microbios. Aquí bien se puede hablar de simbiosis. Cada tipo de microbio tiene su propio círculo de trabajo particular. Hay microbios muy especializados y otros en condiciones de activarse sustitutivamente en más ámbitos, pero todos permanecen dentro de los límites de la hoja embrional. Naturalmente hay pequeñas superposiciones, pero son sorprendentemente pocas. Proceso de reparación sin microbios. Si no están presentes los microbios especializados, la fase de reparación, obviamente, se produce igualmente, pero no de un modo biológicamente óptimo. Esto significa, por ejemplo, un conflicto de miedo de la muerte con focos pulmonares, sana tras la solución del conflicto con la Mycobacterium tuberculosis, por caseificación. Expectoración y cavernización de los focos. Por el contrario, los mismos adenocarcinomas sin microbacterias tuberculosas simplemente se encapsulan cicatrizándose, pero no son demolidos. Desde el punto de vista de la funcionalidad biológica, sin embargo, es claramente preferible la formación de cavernas tras la caseificación y la expectoración del tumor. Esto vale análogamente para todos los otros microbios. También las úlceras de los conductos biliares intrahepáticos se cura, tras la solución sin presencia de virus. Hepatitis no A, no B, no C. Pero en presencia del citado virus de la hepatitis A o virus de la hepatitis B, el desarrollo es más intenso y breve. Ofrece biológicamente una mayor probabilidad de supervivencia que sin virus. Por lo tanto, no son los virus los que causan la hepatitis, sino que nuestro organismo se sirve de ellos, si están presentes, para mejorar el proceso de reparación. Epidemias y plagas. Igual que se ha metido el miedo al cáncer porque es maligno, también hemos tenido siempre miedo de los microbios malignos. Ahora bien,
En el caso de las plagas, el miedo no está del todo desmotivado, pero no depende de los microbios, sino de la civilización y también aquí nuevamente de los numerosos errores de nuestra cultura. Sustancialmente hay dos posibilidades en el caso de los microbios. O los microbios son todos endémicos para una cierta región, es decir, cualquiera los tiene. Nadie puede recibir microbios nuevos porque ya tiene todos los que se pueden tener en esa región. O con la higiene, el aislamiento y las vacunaciones se impide que las personas sufran los microbios y sus consecuencias como toxinas, etc. La denominada civilización persigue la segunda vía. Hemos tomado cuenta de que necesitamos a nuestros amigos los microbios, porque sin ellos los programas especiales biológicos sensatos no pueden tener un desarrollo completo, lo que en muchos casos puede provocar la muerte. Los microbios, por lo tanto, son un componente necesario al que no se puede renunciar para el funcionamiento de nuestro organismo en los programas especiales, EBS. Sabemos que las colibacterias de nuestro intestino son simbiontes, pero también otros microbios lo son sustancialmente. Pero lo vemos y lo entendemos solamente cuando se produce en nosotros un programa EBS, o cuando no puede desarrollarse del modo correcto por la carencia de los microbios necesarios. En la naturaleza, en los animales y en los pueblos primitivos, una cosa parecida prácticamente no sucede. Los programas de nuestro organismo, entendiéndose los programas biológicos, no habían contado con la civilización. Por ejemplo, respecto al denominado peligro de infección, en particular con microbios exóticos, podemos decir, igual que nuestro organismo o nuestro cerebro ordenador no tiene un programa para los automóviles, los aviones o el televisor, de la misma manera nuestro cerebro ordenador no está preparado para un salto de miles de kilómetros en unas horas, a zonas y climas totalmente diferentes y con otros microbios. Lo que es totalmente normal para los habitantes de África Central, porque desde la infancia han vivido allí y están acostumbrados, no es normal para los visitantes. Un ejemplo es el sarampión, inocuo para nosotros y del que normalmente enferman los niños. En realidad el virus del sarampión se transmite, pero solo afecta a aquel o al niño que antes ha sufrido el correspondiente conflicto y ahora se encuentra en fase de reparación. El caso del sarampión, hablamos de un conflicto que afecta las cavidades orales o paranasales. Por ejemplo, esto apesta. Cuando el sarampión fue llevado a América, murieron muchos miles de indios adultos, pero ningún niño. Cualquier médico en Europa sabe que también en nosotros una infección de sarampión en un adulto puede tener un resultado mortal. Sin embargo, en los niños siempre es inocua. Lo mismo sucede al contrario con el cólera y la fiebre amarilla. Decimos que la población de América Central está totalmente contaminada. Si los microbios fuesen peligrosos, como hasta ahora ha sostenido nuestra medicina higienista y los bacteriólogos, entonces ningún peregrino podría bañarse en el Ganges. Los habitantes de los bajos fondos no podrían sobrevivir. Normalmente a estos lo que les falta es el alimento. No mueren por los microbios. Si se realiza una tira oral y se analizan las bacterias, se encontrará que una persona sana tiene casi todos los tipos de bacterias que se manifiestan en nosotros. Estas bacterias se consideran apatógenas, es decir, inocuas. En la fase PCL, que hasta ahora hemos llamado enfermedades infecciosas, encontramos una variedad multiplicada de esto mismo. Enseguida decimos que estos microbios son patógenos, por lo tanto peligrosos para la salud. Tenemos que tener claras dos cuestiones. 1. ¿Qué es lo que en el pasado hemos llamado enfermedad infecciosa? 2. ¿Qué es una epidemia o una plaga?
por la cual muchas personas muestran al mismo tiempo los mismos síntomas físicos de una enfermedad infecciosa. Respecto al punto 1, en general las denominadas enfermedades infecciosas no son otra cosa que la fase PCL de un programa especial biológico y sensato, EBS. Vagotonía, fiebre, cansancio, delgadez, con sueño solo después de medianoche hacia las 3, en la tuberculosis directa del paleoencéfalo con sudor nocturno. Además, cualquier enfermedad infecciosa tiene otras particularidades, como exantemas en el sarampión, varicela, escarlatina, hinchazón de la piel, mucosa, bronquios, dificultad para tragar a causa del esófago hinchado, etc. También toxinas peligrosas como en la difteria, en el tétano, etc. Pero siempre está precedida de una fase de conflicto activo, que no hemos advertido como enfermedad. Obviamente tampoco bajo el aspecto biológico, análogamente a la fase PCL o fase de reparación, es una enfermedad en sentido estricto. Si se dijese a un deportista que una semana antes ha sufrido un carcinoma bronquial, lo que es lo mismo que decir la fase de conflicto activo de una úlcera bronquial en el conflicto de miedo en el territorio, y que de repente consigue correr mucho más rápido. Si se le dijese que está enfermo, él, por el contrario, hablaría de sus mejores prestaciones, etc., pero en ningún caso de enfermedad. Mientras todos comprende, incluido él, que no está en forma en una fase PCL porque está enfermo y tiene fiebre. En los test de medicina tradicional respecto a las denominadas enfermedades infecciosas, hemos descrito una gran cantidad de observaciones empíricas y de síntomas y desarrollos. No eran erróneos en sí, y también son útiles como conocimiento para la nueva medicina. Pero obviamente no habíamos entendido nada del principio del programa EBS. Tampoco ahora que lo conocemos, los síntomas, por ejemplo difteria, tétanos, son inocuos. Respecto al punto 2, ¿qué son las epidemias y las plagas? En el 10º verso del primer canto de la Ilíada se cuenta cómo el dios Apolo envía la peste al campamento de los daneos, porque el rey Agamenón había ofendido al sacerdote de Apolo, Creso, que estaba en el campamento griego para liberar a su hija raptada con un pago de dinero. Verso 48. Las flechas sonaban a espaldas del ejército en su movimiento. Él descendía como la noche. Se colocó lejos de las naves, lanzó una flecha, y fue temible el sonido del arco de plata. Primero atacó a las bestias y a los veloces perros, y luego miró a los hombres y les lanzó la aguda flecha. Y las piras de muertos ardieron sin pausa. Las plagas se consideran castigos de un dios que había sido despreciado. La peste llegaba, muchos morían, pero después se comenzaba de nuevo. He elegido este ejemplo porque es el típico de una situación que entonces era relativamente frecuente: el asedio de una ciudad. La Ilíada, como bien se sabe, narra el 10º año del asedio de Troya. La peste atacaba a menudo a los asediados, pero al mismo tiempo también a los que asediaban. ¿Cómo se conjuga una plaga así con los conocimientos de la nueva medicina? El bacilo de la peste, que se transmite a los hombres a través de las pulgas de rata, proviene de fuera, es decir, no es endémico. En este caso particular podemos comparar la situación con la primera transmisión del virus del sarampión a los indios de América. Las personas que no morían ya no volvían a cogerla. Por el contrario, tenemos que tener muy presente que una plaga así no existe en los pueblos primitivos, porque evidentemente allí no llegaba gente extranjera portando los microbios. Pero,
¿Qué pasa entonces con los conflictos o los programas especiales, biológicos y sensatos? Los asediados tenían conflictos iguales o parecidos si tenían que repeler los continuos ataques de los que asediaban. Si la ciudad hubiese caído presa, el futuro de la población era terminar como esclavos, siempre y cuando los defensores sobrevivieran. También los que asediaban tenían conflictos iguales o parecidos si el asedio se prolongaba durante meses o incluso años. Miles de personas de una parte y miles de la otra tenían un conflicto análogo o idéntico. Por ejemplo, si un nuevo ataque terminaba en una sangría. Muchos morían, muchos más eran heridos, incluso mutilados o quedaban incapaces de combatir. El alimento escaseaba, el coraje de los asediados crecía. La microbofobia, ampliamente difundida hoy en los ambientes médicos, es una característica determinante de nuestra actual medicina estéril y sin alma. También, este sistema ontogenéticamente condicionado de los microbios, la cuarta ley biológica, modificará completamente toda la medicina. Final de la lectura del capítulo número 17. Seguramente pueda hacernos de gran ayuda, colaboración, utilidad en estos momentos donde cierta visión de la medicina está proyectando y sosteniendo ciertas condiciones con respecto a la enfermedad, a los virus, las bacterias, los ataques desde el exterior. Muchas gracias una vez más por la compañía. Insisto con la importancia de que dejen sus comentarios, que compartan el canal y sean parte del crecimiento de este espacio. Nos damos cita para leer próximamente el capítulo número 18, el estadio avanzado y final de la fase de reparación del cáncer o de las enfermedades oncoequivalentes. Gran abrazo.